a Valeria Lescano. ¿Cómo estamos, Valeria? Un Buenas gusto tardes, tenerte, ya Prince. compañera de todos los días. Sí, acá estamos tristes porque no vino nuestro querido Horacio amigo, Laves, compañero, nuestro favorito. alias Acho, Así mismo estábamos. con toda la información, pero vos lo reemplazás, así que vas a llevar muy bien el nivel. Y también la tenemos a nuestra compañera que forma parte de la consultora de MF Economía e Inversiones, Larisa Barbosa. ¿Cómo estamos, Lari? Súper bien, Prince. Después de Hola, mucho te Vale. tengo. Hola a toda la audiencia. Después de mucho, otra vez. Porque lo bueno se hace esperar. Por supuesto. Y le decimos a la gente, que me dijiste fuera del aire que la gente que nos quiere ver nos puede ver a través del canal de YouTube. Mil Así Noticias AM ahora en vivo, ¿sí? Ahí Sí, estamos. pues somos, bueno, Larisa y Valeria son economistas, yo soy casi economista y estamos mujeres por sobre todo, ¿verdad? Así es. Inteligentes, le decía yo a las chicas, Josema. Y me dice ya la compañera Priscila que está en línea el ingeniero Hugo Pastor, él es director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, Capeco. ¿Cómo estamos, don Hugo? ¿Qué tal? Buen lunes, ¿qué tal su lunes? Saludos también para Larisa, un gusto estar con ustedes y realmente un lunes muy lindo nos está tocando hoy. Teníamos previsto tenerte aquí en piso, pero tuviste que viajar al interior, imagino, para ver cómo está desarrollándose la campaña, don Hugo. Así es, estoy ahora por el interior del país y bueno, acompañando de cerca la evolución acá de los trabajos en el campo, así es. Qué bueno. Hugo, te estábamos llamando porque queremos justamente hablar un poco contigo de la campaña agrícola 2022-2023, que nos cuentes un poco cómo está desarrollándose, hay buenas perspectivas, acompañó el clima, sigue acompañando el clima. Bueno, la siembra está, podríamos decir, ya finalizada. Tuvimos razonablemente buenas lluvias. A partir de, bueno, la siembra se inició a inicios de septiembre, principalmente en Itapúa, donde tuvimos las primeras lluvias. Y después durante octubre tuvimos temperaturas muy frescas, algunos días inclusive fríos, muchos días nublados. Eso atrasó un poco el desarrollo de los cultivos. Y bueno, inclusive recordemos hasta la semana pasada, llegamos a tener días que para nosotros son días también fríos, no es algo que nos haya pasado antes, hemos tenido antecedentes de noviembre muy frescos en el pasado y bueno, los cultivos vienen un poquito con crecimiento un poco más lento de lo habitual. Recordemos que la soja es un cultivo de clima caliente, le gusta el calor, le gusta la humedad, como se dice en guaraní, el jacugó, que hace que bueno, realmente a nosotros nos hace transpirar bastante. Bueno, a las hojas les gusta ese tipo de clima y crece vigorosamente y bueno, por ahora viene creciendo un poquito más lentamente. Hoy, bueno, como estábamos hablando, tenemos muy buen sol, pero tenemos viento sureste, estaba hoy de sureste, que son vientos relativamente frescos y que secan, ¿verdad? De hecho la temperatura hace calorcito, pero no hace ese calor sofocante, ¿verdad? Así que vamos a ir acompañando cómo evoluciona y cómo se van desarrollando los cultivos ahora con estos días de sol y con temperaturas un poquito más altas, ¿verdad? ¿Y los números, don Hugo, en materia de producción, digo, de área sembrada, de hectárea y compañía? Nosotros creemos que no debería haber demasiada diferencia, ¿verdad? Números precisos los vamos a tener una vez que se puedan hacer los estudios satelitales para que las imágenes sean confiables. Eso tenemos que tener un cierto grado de desarrollo que normalmente se consigue recién hacia diciembre, cuando digamos la imagen que captura el satélite es confiable, ¿verdad? Mientras el cultivo todavía está muy pequeño, los datos que nos entregan esas imágenes no son del todo confiables por un tema bueno técnico de la imagen que se captura. Entonces necesitamos que el cultivo esté un poquito más desarrollado para que pueda diferenciar si es hoja, si es una pastura o si es algún cultivo, ¿verdad? Pero no creemos que varíe mucho respecto a lo que fue el año pasado. Debería estar más o menos en los mismos niveles que la campaña anterior. Una consulta, señor Pastore. Le quería preguntar por el tema de los Escucho un insumos. poquito bajo, disculpame. Sí, por el tema de los insumos, ¿cómo estaría esa parte? ¿Los costos están más altos, están bien? ¿Cómo están viendo ahora Bueno, mismo?
Claro, recordemos que la agricultura paraguaya exige que se tenga que hacer todo con mucha anticipación para las importaciones y demás. El fertilizante particularmente por el volumen que se tiene que importar y que generalmente viene de lugares bastante lejanos, es algo que tiene que hacerse con mucha antecedencia. Eso obligó a que nosotros, los agricultores, hayan tenido que negociar en tiempos donde realmente el fertilizante estaba a precios muy altos. Ya en la campaña anterior veníamos con precios altos, luego en el contexto del conflicto ruso-ucraniano han subido aún más. Y bueno, se enfrentó a esa realidad. También teníamos por otro lado fletes desde Oriente, que son el origen de China e India principalmente, de la gran parte de los defensivos agrícolas que se tienen que usar, de los agroquímicos. Todo lo que era el flete de contenedores también teníamos un flete muy alto. Entonces, en general, el agricultor está enfrentando costos de producción más altos, combustible más alto, gasoil. Ahora vemos que tenemos de vuelta una suba de gasoil. Entonces, todo eso va a impactar en los costos también del movimiento de las máquinas y también probablemente del flete, ¿verdad? Entiendo. Y con respecto a los números finales de este año de la campaña 2021-22 para el maíz y trigo, ¿tienen números cerrados? Bueno, del maíz tenemos estimaciones de producción que creemos que puede estar cerca de los 6 millones de toneladas. Todavía obviamente estamos a full con el flujo de las exportaciones. Sí. Hemos tenido exportaciones por vía fluvial, siguen muy intensamente las exportaciones por vía terrestre. Los canales de salida terrestre, que son la frontera de Ciudad del Este, Foz, Puerto Indio, Santa Elena y Saltos del Guaira, están trabajando a full. Y bueno, en el caso del trigo se terminó la cosecha. Creemos que vamos a tener una producción probablemente cercana a las 850.000 a 900.000 toneladas. De y trigo. Bueno, vamos a ir acompañando luego con los números de exportación posteriormente, ¿verdad? Ok. Y también le quería consultar por el tema del clima y la humedad. Estuve leyendo que desde la UGP están están diciendo, ¿verdad?, que no son propicios para la soja de este año. ¿Qué piensa de eso? Bueno, yo diría que uno, después de la experiencia del año pasado, yo no reclamaría por la humedad, ¿verdad?, por el agua. Estamos Claro. teniendo niveles razonables de humedad, pero esto es como una de cal y otra de arena, ¿verdad? El exceso de humedad y las temperaturas bajas propician a la aparición de enfermedades, ¿verdad? Particularmente la roya se desarrolla y aparece con más fuerza en esas condiciones de temperatura y humedad, ¿verdad? Entonces Sí. eso obliga a que el productor tenga que hacer preventivamente y con más frecuencia tratamientos para que la enfermedad no avance sobre los cultivos, ¿verdad? Eso sí es una realidad. Sí. Y para el 2023 entonces no están teniendo así números específicos de nada, ¿verdad? Y es difícil todavía hacer futurología, ¿verdad? Claro. Todavía tiene que pasar mucha agua bajo el puente. Estamos, ahora desarrollando el mes de noviembre. Había una posibilidad de que noviembre y diciembre tengan menos lluvias. Iremos acompañando cómo se desarrolla el tema de las precipitaciones. Y de vuelta, ¿verdad? Hasta ahora venimos con una siembra que se hizo con buena humedad, pero con condiciones de temperatura que son un poco más bajas de lo que sería la condición ideal. Entonces eso algún efecto podrá tener en la producción. Todavía no podemos cuantificar cuánto será ese efecto. Un ambiente más propicio al desarrollo de enfermedades. Entonces tenemos que ir acompañando de cerca, pero no cantar victoria antes de tiempo. Ahora vamos a ir acompañando y viendo cómo se desarrollan los cultivos. ¿Larisa? Hugo, buenas tardes, un gusto saludarte. Hola Larisa, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Estoy yo siguiendo las noticias acerca de los buenos resultados y las perspectivas que se tuvieron a partir de eventos y salidas de campo en el Chaco durante la semana pasada.
Entonces, quiero consultarte también. Lari, ayúdame porque te escucho bajo, porfa. ¿Ahora sí? Ahí está un poquito mejor. Bueno, la semana pasada fueron al Chaco para eventos entre el sector productivo y dentro de las actividades estaban salidas de campo que están con muy buena repercusión en varios medios. Entonces, dado que el Chaco es importante frontera agrícola del Paraguay y hay buenas perspectivas de continuar expandiendo el área sembrada también, me gustaría saber cuál es tu percepción sobre ese tema y cuáles fueron los resultados del encuentro. Bueno, nosotros creemos que el desarrollo de la agricultura del Chaco va caminando a pasos firmes, sin apuro, pero a pasos firmes. Vemos desarrollo de varios rubros, vemos el algodón de nuevo resurgiendo en el Chaco, vemos la soja ganando terreno, vemos maíz teniendo su espacio, vemos agricultores que han inclusive sembrado trigo con buenos resultados. Entonces se está haciendo un desarrollo tecnológico. Capeco, nosotros tenemos un programa de investigación juntamente en un convenio que tenemos con universidades de los Estados Unidos, con las cooperativas del Chaco Central, y donde estamos llevando adelante programas de desarrollo de variedades adaptadas a las condiciones del Chaco. Por otro lado, también el INDIO tiene programas de evaluación y de testeo de las variedades que el INDIO desarrolla, que son la variedad nacional Sojapar, para llevar adelante programas de mejoramiento y adaptación también a las condiciones del Chaco Central, ¿verdad? No es lo mismo producir en la región oriental, que tiene un determinado régimen de lluvias, una característica de suelo, una cierta condición de temperatura, que hacerlo en el Chaco Central o digamos en el Chaco en general, donde las condiciones pueden ser completamente diferentes, ¿verdad? Pero sin duda tiene bondades que son muy interesantes, una fertilidad natural muy importante, y en la medida también que se vaya desarrollando la infraestructura logística, eso va a propiciar que más y más productores vayan haciendo experiencia agrícola. Larisa, Valeria, ¿tenés otra consulta? Sí, con respecto a la niña, ¿qué están viendo con relación a eso? ¿No esperan nada? Bueno, lo último que vimos con relación a la niña es que estamos en la presencia de una niña, entre comillas, débil y con una tendencia hacia volverse a un rango de neutralidad. Uh-huh. Ese cambio, esa transición se estaría dando probablemente en los primeros meses del año que viene. Entonces, a eso voy de que tenemos que ser muy prudentes en cuanto a cómo va a ir siendo el clima en el desarrollo del cultivo, porque puede darse una cierta condición si estamos todavía dentro de lo que es fenómeno niña, o puede darse otra condición diferente si estamos más en un territorio neutral, ¿verdad? Sí. Pero vemos, sí, en general, mirando a medida que nos vamos metiendo dentro del 2023, se va consolidando esa tendencia de migrar, digamos, que el clima se vaya más hacia territorio neutral y dejemos esta niña débil que tenemos hoy en día. Hugo, para ir liberándote ya, y muchas gracias de hecho por el contacto. Si bien los números hoy por hoy están muy muy auspiciosos en materia de la siembra, imagino también lo que va a ser la cosecha, quería consultarte sobre las ventas a futuro, o las que se hacen de manera anticipada. ¿Cómo están? ¿Están de hecho reuniendo todas las condiciones para ello? ¿Hay una buena perspectiva, expectativa? ¿Ya cerraron los números? Bueno, el productor está muy prudente por el momento, ¿verdad? Con todo este contexto de cultivos que se están desarrollando más lentamente y la experiencia del año anterior, él está siendo muy prudente en cuanto a asumir nuevos compromisos hasta no tener certeza de que las áreas están, digamos, desarrollándose con vigor. Por otro lado, también tenemos que mencionar que hay incertidumbre en cuanto a los costos de la logística, que impactan finalmente en los costos que recibirá finalmente el productor, particularmente
por dos eventos. Uno es la evolución que pueda tener el combustible, con esta última suba de gasoil, por ejemplo. Y otro tema que nos preocupa muchísimo es la intención argentina de cobrar peaje para la navegación. Sí, otro componente, sí. Que bueno, hoy en día, en este momento se está desarrollando una reunión bilateral entre representantes de la Cancillería, del Ministerio de Obras Públicas, Administración de Puertos y de la Armada Nacional, junto con pares de la Argentina, esta reunión en Buenos Aires, y esperamos que realmente esta reunión bilateral y otras que puedan haber eventualmente en los próximos días, que se pueda subsanar esa intención argentina que nosotros definitivamente no compartimos y creemos que no se ajusta a lo que dice el acuerdo de la hidrovía, ¿verdad? El acuerdo de la hidrovía dice que no se pueden cobrar ningún tipo de peaje, por llamarlo de una forma, por un servicio que no está siendo efectivamente prestado, por un lado, y por otro lado sin el acuerdo y el consenso de todos los signatarios del acuerdo, ¿verdad? Y realmente esta pretensión argentina es un servicio que las barcazas no precisan, porque hay una profundidad, un calado natural en la región donde ellos están manifestando que es necesario hacer ese tipo de mejoras en el cauce del río. Y finalmente, ya que mencionaste este punto, ¿usted hizo algún tipo de cálculo, estimaciones de cuánto podría impactar esto en el costo del sector? Bueno, la normativa que plantea Argentina es cobrar tanto para el flete de yendo aguas abajo como también aguas arriba. O sea, eso afectará a todo nuestro comercio exterior, de exportación y de importación, por lo que nosotros estimamos un impacto que rondaría mínimamente los 40 millones de dólares. Hija. ¿Y están viendo, o sea, creen que esto se podría dar o estaría todavía, o sea, es casi imposible que esto suceda? Bueno, nosotros confiamos en la tarea que tiene que estar realizando nuestra Cancillería, ¿verdad? También va a haber el 17 de noviembre, si no me traiciona la memoria, va a haber una audiencia pública convocada por el Ministerio de Transporte en Argentina, para que todos los que son partícipes y afectados por el tema de la navegación fluvial puedan acompañar y manifestar sus opiniones y pareceres, y en función a eso, que finalmente se tome la determinación argentina, ¿verdad? Hay otras instancias que se podrían a las que se podría recurrir más adelante, pero por el momento lo que la Cancillería considera apropiado es mantener estas reuniones técnicas bilaterales para poder llegar a acuerdos satisfactorios con la contrapartida argentina. Hugo, un gusto tenerte como siempre en el programa. Esperemos la próxima sí tenerte de manera presencial. Muchas gracias, Pris. Saludos a la audiencia y a las colegas ahí en la mesa. Que tengas un buen lunes, Hugo. Igualmente para ustedes. Estaba con nosotros el ingeniero Hugo Pastore, director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, CAPECO, hablándonos del desarrollo de la campaña agrícola 2022-23 e incluso mencionándonos sobre los escenarios que se plantean con nuevos factores adversos en este desarrollo de la campaña, e incluso nos dio números cerrados, ya casi cerrados, de lo que fue la campaña 2021-2022 con el cultivo y la cosecha del trigo, del maíz, que de alguna manera terminó compensando esta abrupta caída de lo que fue la soja. Recordemos que orilló los 70, la reducción en la caída fue del 70% aproximadamente, hablan del 67-70%, porque evidentemente esto también terminó impactando de manera muy considerable a las perspectivas económicas del año 2022. De hecho, vamos a tener información sobre eso, Valeria, a la vuelta del corte, compartiendo también con la audiencia proyecciones económicas de la consultora MF Economía, porque cuando hablamos del sector agrícola no estamos hablando solamente de la soja o las divisas que ingresan por la exportación de este grano, sino estamos hablando de toda una cadena importante que evidentemente genera
todo un circuito o mueve el engranaje económico del país, que evidentemente también se traslada a lo que va a ser la dinámica, el desarrollo o no crecimiento de la economía. Así que Larisa, Valeria, me acompañan hasta las 2. Obviamente Vale se queda hasta las 2 conmigo. Larisa, Siempre. vos, porque tenemos también información del sector productivo que vamos a compartir con la audiencia a la vuelta del corte. Josema, hacemos una breve pausa y enseguida regresamos. Ya empezás. Radio Mil. ¿No sabes cómo maximizar tus ahorros? Desde Regional Casa de Bolsa te damos la oportunidad de invertir de forma diversificada desde 10 millones de guaraníes en nuestros fondos mutuos, con un rendimiento anual objetivo del 5%, sin perder acceso inmediato a tu capital y generando ganancias diarias. No existe plazos ni penalidades y podés retirar tu dinero en tan solo 24 horas. No te preocupes más y convertite en un inversionista dentro del mercado bursátil. Escribinos en contacto @regionalcasadebolsa.com.py. Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. En esta época de sequía, Granusa, excelencia en nutrición animal. Con su línea para bovinos de carne, leche y equinos, pone a disposición de los productores técnicos altamente calificados para la elaboración de la mejor estrategia nutricional, de acuerdo con la disponibilidad de pasto y con los objetivos de cada categoría de animal. Granusa, excelencia en nutrición. Encontranos en www.granusa.com, Facebook e Instagram. 1000 Noticias AM, la información que tenés que tener antes de salir de casa. Con Benito Fleitas, Ruth Tuazo y Daniel Ríos. 1000 Noticias AM, el lugar en donde la verdad es la noticia. De lunes a viernes de 6 a 7:30 AM por las pantallas de Paravisión. Contactate con nosotros al WhatsApp de la radio 0994-674-000 o a la línea baja 021-302-600. Radio Mil. Estamos escuchando Economía a 1000. Pasaron de las 13 de hoy, lunes 7 de noviembre del año 2022, avanzando muy lentamente el mes de noviembre, pero cuando lleguemos al 15 yo voy a decir que está acelerado nuevamente el mes, y de hecho ya falta pocas semanas para cerrar el año 2022, un año que nos trajo muchas sorpresas, pero sobre todo mucha incertidumbre a nivel económico, pero lo bueno que pudimos despegar después de 2 años demasiado tortuosos, por llamarlo de alguna manera, con la pandemia, con el encierro, y bueno, este fue un año 2022 ya con muchos desafíos y evidentemente con muchas perspectivas y expectativas. Y Vale, este año se desarrolla algo sumamente interesante. Esto es entre paréntesis porque después ya le doy la posta también a Larisa Barbosa. Sí, nosotros ahora ya estamos a 48 horas del Censo Nacional 2022. Estoy súper emocionada. Todos los días le digo a Adriana, que siempre nos escucha. Adriana Guillén, la compañera también de MF Economía e Inversiones. Que ya llega el día, vamos a estar censando todas las casas. Por favor, a todos los que nos están escuchando, si alguien viene a tocar su puerta, por favor, ábranle, escúchenle. Colaboren, 1 horita de su vida nomás y después ya pueden disfrutar del feriado. Así que estamos ahí preparándonos todos los censistas y supervisores y todo. ¿Vos vas a ser supervisora? Claro, claramente tengo esa capacidad ahora de poder guiarle a 5 personas. Entonces, súper feliz porque esto yo voy a estar realizando con mi familia. Así que, excelente actividad de feriado.
Y Recordemos nada, que es este miércoles. el miércoles 9 de noviembre, feriado Sí. nacional. Así La es. gente no tiene que salir de sus casas, se pide de hecho eso, hay un decreto que establece justamente la permanencia en los hogares y recordar, Valeria, la importancia también de esta actividad que se realiza cada 10 años, Sí. el Censo Nacional de Población y Vivienda, y que al final nos va a dar como resultado datos sumamente importantes e interesantes para el país. Sí, en todos estos datos siempre nosotros somos muy felices cuando conseguimos datos en este país que tenemos que luchar mucho para conseguir información. Entonces, este censo lo que nos va a dar son datos actualizados sobre la población, sobre cómo están viviendo, qué están haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cosas nos ayudan a nosotros como país poder implementar políticas públicas que puedan ayudar a las personas para que puedan mejorar su calidad de vida, etcétera, etcétera. Entonces, siempre tener en cuenta la importancia que es este censo de este año. Ya se llegó a hacer en el 2012, pero si no recuerdo mal tuvo un problemita, y el del 2012 es el más, el que normalmente le tenemos en cuenta también. Para el uso de la información y de datos, ¿verdad? Así mismo. Y decirle a la gente que va a tomar, como decía, vale 45 a 1 hora, y el censista va a tomar, tiene un cuestionario, de hecho, si mal no recuerdo, de un poco más de 60 preguntas. Corregime vos que Así es. estuviste entrenada. Así Valeria. mismo es. Y se les pregunta todo desde cuántas personas viven en la casa, cómo viven, de qué está hecha la vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, Y sobre todo son datos que te brinda la gente y son confidenciales. O sea, no vas a estar, por ejemplo, si te visitan o visitan en tu casa, no vas a decir, Valeria Lescano tiene esto. exacto. Es confidencial. Sumamente confidencial, esta información no se comparte y sin problema se les puede dar porque obviamente no se queda ahí. Y por sobre todo la gente, tiene que tener en cuenta que los censistas van a estar bien identificados también, así que con toda la confianza, abrir las puertas, como decías, vale, para dar y proveer información. Larisa. Yo quiero hacer un comentario como adenda a lo que Valeria estaba indicando. Uno solo puede mejorar o diagnosticar aquello que conoce. Entonces el censo no solo es importante, así como Valeria indicó, para tener la foto real aproximada de qué es el Paraguay hoy, en varios sentidos, tanto sociales como económicos, sino además de eso también pensar a partir de esa fotografía hoy cómo se proyectaría nuestro país en los próximos años. Por eso es tan importante que toda la población entienda que todos estamos en esta misma tierra y todos tenemos que colaborar para como sociedad poder planificarnos en el largo plazo también. Entonces, el miércoles tiene que ser un día en el que con mucha conciencia y alegría la gente pueda abrir las puertas de su casa para poder contribuir a tener esa fotografía de dónde y cómo está el Paraguay hoy. Y pues cerrando ya esta información y de hecho llamando, como decía Larisa, a la conciencia, ¿la gente puede seguir inscribiéndose para ser censista o ya no, Valeria? Sí se pueden todavía inscribir, está habilitado aún por cualquier eventualidad, ¿verdad? Hay una página web. La página web es censo2022.gov govcorta.py/inscripción. Y pueden consultar también en el caso de que no hayan sido llamados todavía, se inscribieron y todavía no fueron llamados, no le dieron todavía, no le proveyeron todavía datos de la zona donde deben censar. Sí, ahí en eso la página web en también. la página web del INE, que es Instituto Nacional de Estadísticas, .com.pi, ahí también pueden encontrar con quién pueden hablar para preguntar justamente eso, con quién van a estar trabajando, en dónde van a estar en qué censando, zona, en qué zona, etcétera, etcétera. Bueno, cerramos aquí entonces paréntesis y ya vamos a desarrollar información internacional vinculada al sector productivo, agrícola, Larisa. Y le pedimos a los compañeros que nos den soporte en las perspectivas agrícolas, que son unos mapas que acabamos de compartir como insumo, porque ahí tenemos un mapa, no sería los otros o el otro paquete, por decirlo así, compañeros. Habla sobre perspectivas agrícolas y tenemos el Mar Negro, pero igual vos tenés ahí como soporte, Larisa. Sí,
Lo que queremos contar es que vamos a dialogar en relación a los desafíos en 2 puntos específicos del mundo hoy. Uno, hacia el Mar Negro, que es sin duda una de las principales cuestiones geopolíticas que están generando bastante impacto en el sector productivo, y después hablar sobre impactos climáticos en el norte del continente americano. Entonces, respecto a la complejidad del panorama internacional, específicamente para las próximas zafras de la soja, existen tendencias tanto alcistas como bajistas. Lo que podría llegar a generar un aumento en los precios es el recorte en la estimativa de producción para los Estados Unidos, así como incentivos internos para el segmento de biocombustibles, que prevé que la producción interna va a continuar creciendo en su capacidad instalada para aumentar alrededor del 30% en los próximos 5 años. Y respecto a tendencias bajistas, se encuentra un nuevo ajuste que se realizó en Brasil, donde la producción récord se continúa afirmando y acentuando, lo que generaría un impacto en la oferta final. Pero respecto a el Mar Negro y los conflictos geopolíticos, Que ya más adelante yo hablaré. exactamente, lo que queríamos comentar, mostrando en el mapa para la audiencia Que nos está viendo a través del canal de YouTube Mil Noticias acompaña AM, en sí. YouTube, es que existe un punto específico dentro de el Mar Negro, que estaba señalado con una flecha que se encuentra al noroeste, donde en la siguiente lámina se muestra cuáles son los 3 puertos específicos que forman parte de lo que se denominó Iniciativa de Granos, donde Rusia, Ucrania, bajo la intersección de Naciones Unidas, y Turquía, firmó un acuerdo en julio de este año que en principio sería por 3 meses, pero existen bastantes expectativas de que el mismo pueda ser extendido, en donde de esos 3 puertos van a salir, y ya han salido, toneladas significativas de granos, principalmente de maíz y de trigo, que fueron enviados a diversos mercados, dándole prioridad a aquellos países de renta baja, principalmente en el África, porque todo este conflicto, además de lo que ya se había comentado en el blog anterior, genera impactos en relación a los precios de insumos, tiene una gran responsabilidad también en poder llegar a generar efectos en la seguridad alimentaria, que hace relación al hambre. Entonces, el principal objetivo de este acuerdo es el de permitir que esos alimentos puedan continuar saliendo. Y respecto al continente americano y lo que pasa un poquito más encima nuestro, en el próximo gráfico, lo que queremos mostrar es El río Mississippi. el río Mississippi, que geográficamente hablando es de extrema importancia para la economía de los Estados Unidos, porque es uno de los principales corredores para la salida de granos aguas abajo y para el envío de insumos aguas arriba. ¿Qué divide qué, Valeria? Completamente el país. Si te fijas, está completamente dividido ahí lo que sería la parte oeste y este del país norteamericano. Por eso es como, vamos a decir, una vía central de Exactamente. transporte. Cada Sí. país tiene sus características, nunca vamos a poder hacer tal vez un paralelismo exacto, pero yo diría, para que la gente nos pueda entender, que el río Mississippi es bastante similar a lo que el río Paraguay es para nuestro país. Claro. Divide a
regiones productoras importantes. Y lo que en la siguiente lámina se ve es lo que sucedió con el clima en los 2 últimos meses principalmente, pero que es una tendencia que se está viendo en todo este año, donde algunos especialistas climatológicos indican que tal vez se esté frente a la mayor sequía de la historia del río Mississippi, que está generando los siguientes impactos. Hay varias barcazas que se encuentran trancadas para poder salir aguas abajo. Entonces existen varias toneladas de granos que no están pudiendo salir. Eso por un lado, lo que como consecuencia va a generar una tendencia alcista que para América del Sur es algo positivo. Y en sentido inverso genera la problemática de que aguas arriba van insumos como los fertilizantes que necesariamente tienen que llegar hasta los estados del norte hasta el mes de noviembre para que se puedan fertilizar las tierras antes del frío extremo, ya que cae nieve en ciertos lugares y se congela el río por las bajas temperaturas también. Solo que como el nivel del agua está demasiado bajo, esos insumos no están pudiendo llegar y ello representa un peligro también para la productividad final de las siembras en los Estados Unidos. Ahí tenemos un panorama internacional y evidentemente que esto vamos a seguir monitoreando por los eventuales efectos que puede tener a nivel regional y por supuesto en Paraguay, porque somos un país altamente productivo y evidentemente todo lo que pasa a nivel internacional termina y tomadores impactando. de precio también, Prince. O sea que... Eso se entiende como que, Valeria, como tomadores de precio, pues nosotros no tenemos... Que obviamente en Estados Unidos existe la bolsa de Chicago en donde básicamente se ponen los precios de cada uno de las materias primas. Entonces nosotros normalmente, porque nuestra producción, a pesar de que somos mayores productores de soja, nosotros no movemos la aguja de ese precio. Entonces lo que pasa normalmente en Estados Unidos, Argentina, Brasil, que son los mayores, así los que más exportan, los que más volumen producen, ellos sí tienen ese poder, ¿verdad? Entonces, lo que esté pasando, lo que ahora estaba contando nuestra compañera Larisa, obviamente, es de suma importancia porque esto va a definir los precios de los siguientes meses, así también como lo que esté pasando en Argentina y en Brasil. Hablando de precios, ¿cómo están los precios hoy por hoy de la soja? ¿Están relativamente bien? ¿Hubo como un impacto ya o aún no? Se podría decir que tuvo un leve impacto, siguen siendo elevados, porque obviamente en el 2021 se vio así una suba bastante importante, ya llegó incluso la soja específicamente a 600 o incluso dólares más, por tonelada. $600 por tonelada. Ahora mismo se encuentra en 525 más o menos. Pero igual sigue siendo muy alto, porque yo recuerdo que en la prepandemia, sí. si mal no recuerdo, corregime vos, Vale y Larisa, estaba por los 300, $350. Esto de 500 sí, y un poco mismo, más es como superó. Mismo. Sí, y durante, obviamente, en pandemia, por todo lo que estuvo pasando, ¿verdad? Por la sequía que nosotros sufrimos, etcétera, también tuvo su efecto. Nosotros ahora estamos viendo precios que no veíamos desde el boom de los commodities, que es más o menos entre el 2014, más o menos entre esas fechas. Entonces, lo que estamos viendo ahora es sumamente increíble, ¿verdad? El trigo, por ejemplo, ya estaba por encima de los $300, que eso no se veía, no se llegó a ver. Cerramos aquí con esta información del sector productivo y a nivel internacional, pero seguimos estando en el contexto internacional porque tenemos información. De hecho, atrasamos este bloque, Valeria, porque este es el bloque de Horacio Laves. Lo hacemos siempre al inicio del programa, pero por una cuestión de coordinación con Hugo Pastor, entonces atrasamos este bloque de información, noticias nacionales e internacionales en el ámbito económico. Y está pasando algo importante y que hay que también tenerlo bajo lupa o en el radar, lo que está pasando en China, Valeria. Sí, China siempre es un país sumamente dinámico, todo lo que les pasa siempre es noticia. Increíble, ¿verdad? Sí, y marca de hecho los mercados. Así mismo. Ahora mismo los últimos resultados de comercio en China salieron, básicamente
empeorando, ¿verdad? La desaceleración de la demanda se está dando a nivel mundial y esto obviamente repercutió en lo que serían los resultados de exportaciones e importaciones. Primero se puede notar que las exportaciones cayeron a una variación interanual de 0,3%. Esto no se ve desde mayo del 2020. Es importante mencionar eso porque obviamente sabemos, nosotros acá en Paraguay consideramos que la pandemia inicia en marzo de 2020, pero para ellos en realidad empieza en el 2019 cuando se desata este evento sumamente histórico, ¿verdad? En donde... De la crisis sanitaria. Yo recuerdo que nosotros hablábamos con Manuel Ferreira en noviembre, diciembre, como que empezó un foco de contagio que no se sabía muy bien qué era, hasta que finalmente se declara... inicios de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara pandemia al virus al coronavirus. Sí, era sumamente simpático porque en la oficina decíamos esto ni nunca va a llegar esto a Paraguay. A Paraguay, ¿verdad? Y pasaron meses. Y pasaron unos 2 meses, 3 meses y acá estábamos encerrados ya nosotros. Así que es increíble, siempre hay que monitorear la China, ¿verdad? Totalmente. Entonces, volviendo de nuevo a las importaciones, sus resultados fue una caída también de 0,7%, que tampoco se ve esta caída desde agosto de 2020. Las principales razones por las que estas caídas se ven es porque, primero que nada, aumentaron los riesgos de recesión, que obviamente eso hace que los consumidores extranjeros estén demandando menos, compren menos. Así también los problemas internos como los controles de COVID que tienen en China. COVID-0, de hecho, es la política que tienen ellos. Así mismo. Y de la caída de la vivienda que afecta la demanda en el país. Tengo un gráfico que me encantaría mostrarles también a la audiencia y obviamente a todas las personas que nos ven por YouTube. Le pedimos a los compañeros el soporte del gráfico que habla sobre las importaciones y exportaciones, que sería exactamente exportaciones chinas, importaciones. ¿Qué vemos aquí, Valeria? Sí, nosotros podemos ver que existe ahora mismo una depresión no estacional. ¿Qué sería esto? Podemos ver que en el gráfico la línea negra serían las exportaciones. Normalmente el punto máximo se daba en diciembre de cada uno de los años en China. Sin embargo, este 2022 estamos viendo una caída en donde el máximo se dio más o menos en junio, julio, y ahora ya estamos registrando caídas. Entonces, eso hace que las perspectivas de una recesión sean más elevadas, ¿verdad? La debilidad de estas exportaciones, como dije antes, es por todo esto que mencioné, ¿verdad? La menor demanda por parte de los países que más importan productos chinos. Y obviamente las esperanzas que esto se revierta son casi mínimas, ¿verdad? Porque ya estamos a finales de año y esto probablemente no se dé. Entonces ya es como un proxy de desaceleración. En cuanto a los costos, por el lado de las importaciones, para explicar un poco, obviamente nosotros sabemos y dijimos mucho la semana pasada también que al incrementar las tasas de interés, obviamente todo lo que serían créditos de las empresas, todo lo que ellos utilicen para poder comprar productos extranjeros, van a estar mucho más caros. Entonces, cuando hablas de la tasa de interés, estamos hablando de esta política monetaria que están empujando todas, básicamente, las economías del mundo a ser contractivas. Tratando de contrarrestar esta inflación, esta ola inflacionaria, producto primero de la reapertura, reactivación económica, y que obviamente se sumó el conflicto bélico Rusia-Ucrania. Sí. Entonces, en ese sentido, estás hablando de la tasa de interés y cómo está impactando eso, Malena. El endurecimiento agresivo de estas políticas está obviamente en todos los países, no solamente en Estados Unidos, porque eso se dio la semana pasada, la Fed subió otra vez 75 puntos básicos. Entonces, no solamente ahí, sino que en todos los países están tratando de cuidar su inflación, de poder estabilizarla. Entonces, todo esto hace que las importaciones de China, los países que importan productos chinos, vaya
reduciéndose. Y todo eso tiene otra vez un efecto en lo que serían los precios de flete, por ejemplo. Las mercaderías no están saliendo, entonces incentivan más por el lado del precio del contenedor, etcétera. Pero esto no nos sirve porque las personas, lo que hace esta política monetaria también es incentivar a que la gente busque ahorrar, más que nada. Cuando hablas de contenedores, teníamos en pandemia la crisis de los contenedores y de hecho los precios habían subido, pero de manera estrepitosa, de aproximadamente 3.000, corregime vos los números ahí, vale, a $10.000. Así mismo, Prince. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, o cuánto es esa cantidad de $10.000 cuando hablamos de contenedores de 40 pies? Un contenedor de 40 pies más o menos estaba a $10.000 o un poco más. Y ahora sí estamos llegando a niveles de prepandemia porque está más o menos en 3.5. Prepandemia estaba en 3.200, pero estamos ahí nomás. Entonces eso te da también un indicio de que estamos volviendo más o menos a lo que se veía antes. Sin embargo, la demanda está reduciéndose. Entonces nos vemos con ese problema. Con esta información, y de hecho también es otro tema que vamos a seguir monitoreando, porque recordemos que Paraguay importa, pero importantes, valga el juego de palabras, productos desde China, por más que no tengamos relaciones comerciales con el país asiático. Sin embargo, la balanza comercial nos muestra que China sigue siendo un jugador más que importante dentro del componente de provisión de productos o mercaderías para Paraguay. Así que obviamente vamos a seguir también esta información. Y de China pasamos a Brasil. ¿Qué está pasando en Brasil? También problemas inflacionarios. También, en este caso más bien se trata de que el mercado financiero llegó a elevar la inflación que ellos estaban esperando. Ahora de 5,61% pasó a 5,63% para el 2022. Hasta ahora la meta inflacionaria en Brasil es de 3,5% con un intervalo de tolerancia de 1,5%, es decir, su límite superior sería de 5% y el inferior de 2%. Y si hacemos un paralelismo con Paraguay, aquí el objetivo meta de inflación es el 4%, con una banda, como bien mencioné, superior e inferior de 2 más, 2 menos. Así mismo. Es decir, se llega a 6 o a 2%. Y de hecho estamos superando, pero ampliamente, y esa es la preocupación que tiene el Banco Central del Paraguay en ese sentido, y por eso la herramienta que utiliza la política monetaria para tratar de reencauzar un poco la inflación, que finalmente no vamos a reencauzarla este año 2022, porque las perspectivas hablan de 8,6% por parte del Banco Central del Paraguay. Así es, y nosotros 8,4%. Nosotros estamos hablando como consultora MF Economía e Inversión, esa es nuestra proyección. ¿Me repetís? 8,4%. 8,4%. Sí. Y en Brasil, seguimos otra vez con Brasil, sí. Seguimos, para el 2023 ellos proyectan un 4,94%, esto sigue siendo elevado. Sin embargo, su tasa de política, ellos esperan dejarla también para todo el 2023 en más o menos el nivel en el que están ahora teniendo, que es el de 13,75. Este año probablemente termine en ese nivel. Para el año que viene baje a 11,25 y recién para el 2024 y 2025 al 8%, su tasa Selic, que sería la tasa de política monetaria. Con respecto a eso, obviamente, como en todo lo que mencionamos, ellos también están buscando bajar la inflación. Ese es el problema más grande que tenemos ahora como mundo, diría, porque en todos los países está pasando. Entonces, es sumamente importante estar al pendiente de estas cifras. Y se suma se suma el alto riesgo que existe de una recesión mundial, que también es un componente que quizás ni siquiera los más expertos economistas tal vez veían venir, y las políticas están empujando importantes economías como la de Estados Unidos o la zona euro también no contemplaban de alguna manera, así como la inflación, ¿verdad? Sí. Que pensaban que era transitoria, pero en realidad se está volviendo
permanente. O sea, había una discusión ahí también de líneas. Así que es una cuestión también que vamos a seguir monitoreando aquí desde Economía a Mil. Y finalmente una información nacional. Sí. ¿Que querés compartir? Sí, en donde Paraguay, el Banco Central dio a conocer sus cifras, ¿verdad?, la semana pasada, y en donde básicamente mencionaban que la mayor importación ha logrado mejorar el panorama para el comercio para este fin de año, ¿verdad? Desde el BCP, ellos están previendo el PIB que sea una estimación esperan un crecimiento del Producto Interno Bruto. Sí, de 0,2%, esa cifra no la cambiaron. Y destacaron el caso del comercio, ¿verdad? Que es tenían una perspectiva de que caiga en 2,5% este sector. Sin embargo, ahora actualmente están previendo una variación positiva de casi el 3%. Esta es una corrección de casi 5 puntos porcentuales. Que está vinculado, como vos decís, a la importación, y la gente dice, pero ¿por qué la importación y el comercio? Obviamente se están estoqueando para lo que va a ser, o el sector comercial se está estoqueando para lo que va a ser las fiestas de fin de año, que augura buenos números y que evidentemente dan soporte a esta perspectiva de crecimiento de 0,2% para el año 2022. Pese a la caída, como ya mencionamos en el bloque anterior, de un sector tan importante que hace también soporte a lo que es el crecimiento económico de Paraguay. Sin embargo, nosotros como consultora MF Economía e Inversiones, nuestros números dan qué perspectivas, proyecciones. Nosotros todavía estamos estimando una caída del 0,3%. Esto está vinculado. Con anterioridad estábamos esperando una caída mucho más fuerte, que sería de 1%. Sin embargo, ahora la mejoramos porque se dieron los buenos números en maíz, como también la mejora del caudal del Paraná, ¿verdad? Entonces eso hizo que haya más agua, y Itaipú está generando más energía. Entonces nosotros estamos previendo que obviamente para fin de año eso mejore. Entonces sería igual una caída, pero de un menor grado, sería de 0,3%. Y en gran parte también de los números que están dando soporte a este total serían las reexportaciones, ¿verdad? Que también va por la mano de lo que decía el Banco Central, que justamente estas reexportaciones pasaron de una participación del 24% más o menos del año pasado, de enero a septiembre, un acumulado de ese año. La participación del total de las exportaciones era del 24% y este año es del 30%. O sea, fue un aumento bastante significativo. Entonces, eso también es lo que está ayudando a lo que dice el Banco Central, que es, entre muchas otras variables, obviamente, a que la importación, porque hay que recordar que las reexportaciones son básicamente empresas importan productos para luego volver a venderlas a extranjeros. Entonces, obviamente con esta mejora ayuda no solo a lo que sería la balanza comercial, sino también al ingreso de divisas, ¿verdad? Que te comprometo en otro capítulo para que nos des una clase de lo que... Sin problema, Prince. Balanza comercial, porque la gente habla de balanza comercial, importaciones, exportaciones, reexportaciones, pero que hacen evidentemente a todo lo que significa la economía de Paraguay. Y también tenemos las cuentas, ¿cómo se le llama? Cuentas financieras, cuentas... ¿Nacionales? Cuentas, la que es en paralelo, financieras. También es otro componente, no tan importante como la balanza comercial, pero también es un jugador dentro de la estructura económica del país. Y antes de irme, Josema, me va a tomar 30 segundos porque esto también es de suma importancia. El Ejecutivo anunció la deducibilidad del IVA hasta el 30% en alimentos y otros bienes para trabajadores independientes. Esto lo dieron a conocer hoy desde el Poder Ejecutivo en el marco de esta propuesta de este proyecto de ley que hablaba sobre la deducibilidad del 100% del IVA, y de hecho lo habíamos tenido en la semana pasada al director de grandes contribuyentes
Corrientes explicándonos sobre la posición de la Administración Tributaria sobre esta propuesta normativa. Así que el anuncio lo dieron a conocer hoy. Se va a poder deducir hasta un 30% para adquirir alimentos y otros bienes y servicios. No se tiene aún detalle desde cuándo empezaría a regir esta disposición ni hasta qué tiempo. Así que también es otra información que vamos a estar monitoreando por la importancia de la misma. 2 minutos pasaron de las 14, llegamos al punto final de Economía 1000. Le decimos a la gente de Valeria, Larisa, que pueden escucharnos y pueden escuchar estos capítulos en Spotify. En Spotify, en YouTube, en todos lados. Así que estamos ahí presentes y agradeciéndole, por supuesto, a Paula Ferreira por ese soporte. Josema, audiencia, nos reencontramos mañana a las 13.